Cuida al niño. Tiene algo que necesita tener, algo que le pertenece por derecho, susurró la madre moribunda al apache. Ella guardaba un secreto capaz de devolverle dignidad al hijo huérfano, pero también de despertar la furia de los poderosos. Cuando Hashké aceptó, no imaginaba que aquella promesa cambiaría para siempre sus destinos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de finales de la década de 1880 caía como plomo fundido sobre el desierto de Sonora. Mateo caminaba con los labios partidos y la lengua seca pegada al paladar. Tenía 11 años, pero parecía de 8. La piel morena se le había curtido como cuero viejo y sus ojos negros miraban fijos la espalda del hombre que caminaba 20 pasos adelante. El apache no se volvía, pero Mateo sabía que el hombre sabía. Sabía que lo seguían. Sabía que un niño flaco arrastraba los pies detrás de él, dejando marcas torpes en la arena caliente. Las huellas del apache apenas tocaban el suelo. Era como si su cuerpo no pesara nada. Mateo intentaba pisar donde él pisaba, pero sus piernas cortas no alcanzaban. Se tropezaba, se caía, se levantaba. El hombre nunca miraba atrás. Mateo pensó en devolverse, pero ya no quedaba nada allá. La posada donde su madre había trabajado estaba vacía. Los dueños se habían ido cuando el pozo se secó. Su madre había muerto 3 semanas atrás y con ella se fue todo. La fiebre la consumió en 4 días. Al final, solo murmuraba palabras que Mateo no entendía, palabras en una lengua extraña que sonaba como el viento entre las piedras. El niño no sabía por qué seguía al apache, solo sabía que tenía hambre, un hambre que le dolía en el estómago como si tuviera vidrios adentro. Y sabía que los hombres como ese, que caminaban en silencio y conocían las sombras del desierto, sabían encontrar comida donde otros solo veían muerte. Eso pensaba Mateo. Eso esperaba. Porque si el apache no lo llevaba a algún lugar con agua y con algo que comer, Mateo moriría antes de que cayera la noche. Lo sabía. Lo sentía en el temblor de sus manos y en el peso de sus párpados. El apache se detuvo. Mateo también. El sol estaba en el punto más alto. No había sombra, no había viento. Solo el calor que subía del suelo como si la tierra respirara fuego. El hombre se volvió despacio. Su rostro era una piedra tallada por años de sol y tormentas. Los ojos negros miraron al niño sin sorpresa, sin lástima, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperándolo. Hashké lo había visto desde la mañana, lo había escuchado respirar con dificultad, tropezar con las piedras sueltas, detener el paso cuando el cansancio apretaba demasiado. Sabía quién era el niño. La cocinera de la posada le había mostrado el rostro de Mateo 1 año atrás. Hashké había llegado enfermo, con una herida de bala en el costado que supuraba. La mujer lo escondió en el cobertizo sin hacer preguntas. Le dio caldo caliente de pollo, le limpió la herida con trapos hervidos y no dijo nada a nadie. Durante 5 noches, Hashké durmió entre sacos de maíz mientras la fiebre le comía las fuerzas. La mujer venía cada madrugada con comida y agua fresca. Una noche, ella se sentó en el suelo junto a él y le habló. Su voz era baja, cansada. «Si algo me pasa», dijo sin mirarlo, «cuida al niño». Sacó de entre su blusa un medallón pequeño, de plata gastada, colgado de un cordel delgado. Lo puso en la mano de Hashké. El metal estaba tibio. «Esto es suyo. Es lo único que tiene. Aquí está escrito su nombre, su bautizo. Dice que tiene derecho al ojo de agua del rancho donde yo serví antes de venir aquí. El rancho de los Mendoza. El agua no se seca nunca. Ni en los veranos más duros». Hashké miró el medallón bajo la luz de la vela.
No sabía leer las letras que había grabadas, pero entendió el peso de lo que la mujer le estaba pidiendo. En su pueblo, las promesas no se hacían con palabras vacías. Una promesa era un hilo que ataba dos almas. ¿Por qué yo?, preguntó. La mujer se encogió de hombros. Porque salvé tu vida y ahora tú salvarás la de él. Así funciona. No era súplica, era certeza. Como si el destino ya hubiera decidido y ella solo estuviera cumpliendo con avisar. Hashké guardó el medallón. Asintió una vez. La mujer sonrió apenas. Se levantó y se fue. 2 semanas después, Hashké estaba recuperado y partió al amanecer. La mujer le dio tortillas y carne seca. «Volveré», dijo él. Ella negó con la cabeza. «No hace falta, solo recuerda». Y ahora, 1 año después, la mujer estaba muerta y el niño lo seguía. Hashké se quedó mirando a Mateo bajo el sol brutal. El niño tenía los ojos hundidos y los labios partidos sangraban. Temblaba aunque hacía un calor que derretía las piedras. Hashké sabía que el muchacho no duraría mucho más sin agua. Sacó de su morral una cantimplora de cuero. Caminó hacia Mateo. El niño retrocedió un paso asustado, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Hashké le tendió la cantimplora. «Bebe, poco». Su español era duro, cortado, con acento que arrastraba las palabras. Mateo tomó la cantimplora con manos temblorosas. Bebió. El agua estaba tibia y sabía a cuero, pero era lo más delicioso que había probado en semanas. Bebió hasta que Hashké le quitó la cantimplora. «Poco», repitió. El niño se limpió la boca con el dorso de la mano. «Gracias», murmuró. Hashké no respondió. Guardó la cantimplora y sacó un pedazo de cecina seca. Se la dio a Mateo. «Come despacio. Si comes rápido te enfermas». Mateo mordió la carne seca. Era dura como suela de zapato, pero tenía sabor a sal y a algo que no podía nombrar. Masticó despacio como le había dicho el hombre. Hashké se sentó en cuclillas sobre los talones y miró el horizonte. El desierto se extendía infinito en todas direcciones. Solo piedras, arena y el cielo azul sin nubes. «Tu madre», dijo sin mirar al niño. «Murió». No era pregunta. Mateo asintió aunque el hombre no lo viera. Tragó el bocado con dificultad. «Hace 3 semanas». «Lo sé». Hashké se volvió y lo miró directo a los ojos. «Me lo dijo el viento». Mateo frunció el ceño sin entender. El apache se puso de pie. «Vas a venir conmigo. Tu madre me pidió que te cuidara. Le debo». Sacó el medallón del bolsillo de su camisa de algodón descolorida. Lo sostuvo entre los dedos y la plata brilló bajo el sol. Mateo reconoció el medallón al instante. Lo había visto colgado del cuello de su madre toda su vida. «Es mío», dijo con voz quebrada. Hashké asintió. «Sí. Y este pedazo de metal vale más que todo el oro del mundo, pero solo si sabes usarlo». Caminaron durante horas, Hashké adelante, Mateo atrás. El apache no hablaba y el niño no preguntaba. El sol empezó a bajar tiñendo el cielo de naranja y rosa. El calor aflojó un poco, pero el cansancio se hizo más pesado. Mateo arrastraba los pies, le dolían las piernas, le dolía todo, pero no se quejaba. Sabía que quejarse no servía de nada. Su madre se lo había enseñado. «El dolor es parte de la vida, mijo. Lo importante es no dejar que te detenga». Hashké se desvió del camino visible y entró entre unas rocas grandes que formaban una especie de corredor natural. El aire allí era más fresco. Había sombra. Mateo sintió alivio inmediato. Siguieron por el corredor hasta que llegaron a una cueva pequeña, apenas lo suficientemente alta para que un hombre entrara agachado. Hashké entró primero, Mateo lo siguió. Adentro olía a tierra seca y a algo más, algo animal. Hashké encendió una pequeña fogata con ramitas secas que tenía guardadas en el morral. El fuego iluminó las paredes de la cueva. Había marcas pintadas, símbolos que Mateo no entendía. «Aquí dormimos», dijo Hashké.
Extendió una manta raída en el suelo y le hizo señas a Mateo para que se sentara. El niño obedeció. Sus piernas temblaban de cansancio. Hashké sacó más cecina y se la dio. También sacó tortillas duras y un puñado de nueces. Comieron en silencio. El fuego crepitaba. Afuera el viento empezó a soplar. Mateo masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Cuando terminó, se limpió las manos en los pantalones rotos y miró al apache. «¿Por qué me ayudas?» Hashké masticó su tortilla sin prisa. Tragó. Tomó agua de la cantimplora. Finalmente habló. «Tu madre me salvó la vida. Yo pago mis deudas». La voz era simple, sin adornos. Como si explicara que el agua moja o que el fuego quema. Mateo bajó la mirada. «Mi madre era buena». Hashké asintió. «Sí, era buena. Por eso estoy aquí». Se quedó mirando el fuego. Las llamas bailaban proyectando sombras en su rostro. «Ese medallón que tienes, dice que tu familia tenía derecho a un ojo de agua, agua que no se seca, agua que vale». Mateo se tocó el pecho aunque el medallón no colgaba de su cuello sino que estaba guardado en el morral de Hashké. «Mi madre me contó algo de eso. Decía que su abuelo trabajó en un rancho grande, que le dieron tierras por sus años de servicio, pero nunca fuimos allá». Hashké atizó el fuego con un palo. «Porque tu madre sabía que ese lugar trae problemas. Hay un hombre que controla el agua en estos lados. Don Valerio. Vende agua, presta dinero, cobra deudas. Si supiera que existe un niño con derecho a un ojo de agua que él quiere, ese niño desaparecería». El miedo trepó por la espalda de Mateo como una araña fría. «Entonces, ¿por qué vamos?» Hashké lo miró con esos ojos negros que parecían ver más allá de lo visible. «Porque ese medallón puede darte una vida, pero tiene que ser en el lugar correcto, con las personas correctas, con papeles que lo digan claro. Si no, solo es un pedazo de metal». Se acomodó contra la pared de la cueva. «Mañana seguimos. Ahora duerme». Mateo se acostó en la manta compartida. El calor del fuego le llegaba en oleadas suaves. Cerró los ojos, pero no podía dormir. Pensaba en su madre, en cómo sus manos olían a jabón y a cilantro, en cómo cantaba bajito cuando lavaba ropa en el río, en cómo le contaba historias de su familia, historias que Mateo nunca creyó del todo porque parecían de otra vida, una vida donde había tierra y agua y futuro. Ahora esa vida era posible, pero también daba miedo. ¿Qué pasaría si don Valerio se enteraba? ¿Qué pasaría si no podían probar nada? Se durmió con esas preguntas dando vueltas en su cabeza. Despertó antes del amanecer con el frío mordiéndole los huesos. Hashké ya estaba despierto, sentado junto a la entrada de la cueva, mirando el cielo que empezaba a aclararse. Mateo se sentó. Le dolía todo el cuerpo. Hashké le pasó tortilla fría y un poco de agua. Comieron rápido. Apagaron el fuego con tierra. Salieron de la cueva cuando el sol apenas asomaba en el horizonte. El aire era helado. Mateo tiritaba. Hashké le dio un zarape viejo que sacó del morral. «Póntelo, cuando salga el sol te lo quitas». Mateo se envolvió en el zarape. Olía a humo y a sudor, pero daba calor. Caminaron durante días. Hashké enseñaba sin palabras. Le mostraba a Mateo cómo encontrar plantas que se podían comer, raíces que guardaban agua, piedras que daban sombra al mediodía. Le enseñó a caminar sin hacer ruido, a mirar el suelo buscando huellas de animales, a escuchar el viento. Mateo aprendía rápido. Tenía que hacerlo. La vida dependía de ello. Cazaban lagartijas cuando encontraban. Las asaban en el fuego pequeño que Hashké hacía cada noche. La carne era correosa, pero llenaba el estómago. Una tarde encontraron un charco de agua entre las rocas. Agua de lluvia vieja, verde y espesa. Hashké la olió. No es buena, pero la filtró con un trapo y la hirvió. Ahora sí. Le dio a Mateo la cantimplora llena. El niño bebió. Sabía rara, pero no le hizo daño.
Hashké le enseñó a guardar agua en la vejiga de un animal que habían cazado días atrás. Nunca desperdicies el agua es vida. Mateo asintió. Guardó esas palabras como guardaba el pan, con cuidado, sabiendo que eran importantes. Los días se volvieron una rutina: caminar, descansar, comer poco, dormir menos. Mateo dejó de contar los días. Solo existía el siguiente paso, la siguiente piedra, el siguiente trago de agua. Su cuerpo se endureció. Los pies se le hicieron callos gruesos. Las manos se le curtieron. Dejó de pensar en la posada, en las pocas cosas que había conocido como comodidad. Ahora solo existía el desierto y el hombre silencioso que caminaba adelante. Una noche, sentados junto al fuego, Hashké habló más de lo usual. Mi pueblo fue empujado a las montañas. Los mexicanos, los americanos, todos quieren nuestras tierras. Dicen que somos salvajes, que no tenemos alma. Se quedó mirando las llamas. Tu madre no pensaba así. Me vio como hombre, no como animal. Mateo escuchaba sin interrumpir. Hashké continuó. Por eso estoy aquí, porque en este mundo hay pocos que ven a otros como iguales. Tu madre era una de esos pocos. Mateo tragó saliva. Mi madre decía que todos somos hijos del mismo Dios. Hashké sonrió apenas. Era la primera vez que Mateo lo veía sonreír. Tu madre era sabia. Al 10º día divisaron el poblado. Estaba asentado en un valle pequeño, rodeado de cerros secos. Desde la distancia se veían las casas de adobe, la iglesia con su campanario, el polvo que levantaban los caballos en la calle principal. Hashké se detuvo en lo alto de una loma. Miró el pueblo con ojos entrecerrados. Allá está don Valerio. Allá está lo que necesitamos. Mateo sintió que el estómago se le apretaba. Vamos a entrar. Hashké negó con la cabeza. Todavía no. Primero tenemos que encontrar a alguien que nos ayude. Alguien que conozca la ley, que tenga voz. Bajaron por la ladera contraria, lejos de los caminos visibles. Hashké conocía veredas que nadie usaba. Llegaron a la parte trasera del poblado cuando ya caía la tarde. Las casas aquí eran más pobres, con techos de palma y paredes agrietadas. Había ropa colgada secándose en cordeles. Niños descalzos jugaban en la tierra. Mujeres lavaban en tinas de madera. Hashké se detuvo frente a una casa pequeña, apenas un cuarto con una puerta torcida. Tocó la puerta, nadie respondió. Tocó de nuevo. La puerta se abrió. Una mujer apareció. Tenía unos 30 años, el pelo negro recogido en una trenza, los ojos grandes y cansados. Su piel era morena, sus manos rojas de tanto lavar. Miró a Hashké con desconfianza. ¿Qué quieres? Su voz era dura pero no hostil. Hashké levantó las manos mostrando que no llevaba armas. Busco refugio, por una noche, para el niño y para mí. Puedo pagar. La mujer miró a Mateo. El niño estaba sucio, flaco, con los ojos enormes en la cara demacrada. Algo en su mirada se ablandó. No tengo mucho espacio. Hashké asintió. Con el suelo basta. La mujer dudó. Miró a un lado y al otro de la calle. Nadie observaba. Está bien, pero si alguien pregunta, no los conozco. Abrió la puerta más amplio y los dejó pasar. Adentro la casa era aún más pequeña de lo que parecía. Una cama angosta, una mesa coja, un brasero en el rincón, olía a jabón y a frijoles cocidos. La mujer cerró la puerta y corrió un trapo sucio que servía de cortina en la ventana. «Soy Rosa», dijo sin ceremonias. Hashké asintió. «Hashké, él es Mateo». Rosa les dio agua en jarros de barro. Mateo bebió desesperado. Rosa le puso una mano en el hombro. «Despacio, niño, despacio o te enfermas». Mateo obedeció. Bebió más lento. El agua estaba fresca y sabía a vida. Rosa calentó frijoles en el brasero y les sirvió en platos desportillados. También había tortillas recién hechas. Mateo comió como si no hubiera mañana. Rosa lo miraba con una mezcla de lástima y comprensión.
Conocía el hambre. La había vivido. Hashké comió en silencio. Cuando terminó, sacó de su morral una piel de conejo. Se la dio a Rosa. Por la comida. Rosa tomó la piel. La examinó. Estaba bien curtida. Valía. Asintió. Gracias. Guardó la piel en un baúl pequeño que tenía bajo la cama. Se sentó en el suelo junto al brasero y los miró. ¿Qué los trae por aquí? Un apache y un niño no pasan desapercibidos. Hashké dudó. Miró a Mateo. El niño lo miraba de vuelta esperando. Finalmente, Hashké habló. El niño tiene derechos sobre un ojo de agua. Venimos a hacer valer esos derechos. Rosa frunció el ceño. ¿Qué ojo de agua? Hashké sacó el medallón y se lo mostró. Rosa lo tomó con cuidado. Leyó la inscripción grabada. Sus ojos se agrandaron. Esto es del rancho Mendoza, el ojo de agua que nunca se seca. Levantó la vista. ¿Sabes lo que esto significa? Mateo se inclinó hacia adelante. Mi madre dijo que mi familia tenía derecho a ese lugar. Rosa miró al niño con ojos nuevos. Tu familia, ¿quién era tu madre? Mateo bajó la mirada. Se llamaba Elena. Trabajaba en la posada de los García. Rosa se quedó muy quieta. Elena la cocinera. Yo la conocí. Vino aquí hace años antes de irse a la posada. Se llevó una mano a la boca. Ella murió, ¿verdad? Mateo asintió. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó salir. Rosa dejó el medallón en las manos de Mateo. Tu madre era buena mujer. Me ayudó cuando yo no tenía nada. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Este medallón es real. Pero hay un problema grande. Don Valerio controla toda el agua de esta región. Cobra por cada gota. Si se entera de que un niño tiene derecho legal a un ojo de agua, hará lo que sea para quitártelo. Hashké asintió. Por eso necesitamos ayuda. Alguien que conozca la ley. Alguien que pueda hablar frente a otros. Rosa se quedó pensando. Afuera se escuchaban voces, el relincho de un caballo, el ladrido de un perro. La noche había caído completa. Hay un hombre, dijo finalmente. El escribano viejo, don Jacinto. Él llevó los registros del pueblo durante 50 años. Si alguien puede confirmar lo que dice ese medallón, es él. Pero es viejo y cansado. No sé si querrá meterse en problemas. ¿Dónde vive?, preguntó Hashké. Rosa señaló con la barbilla hacia el norte. 2 calles arriba, casa azul con puerta verde. Pero no vayan ahora. La gente de Valerio vigila. Mejor esperen al amanecer. Yo los llevo. Hashké miró a la mujer. ¿Por qué nos ayudas? Nos acabas de conocer. Rosa lo miró directo a los ojos. Porque estoy hasta aquí de pagar por agua que debería ser de todos. Porque le debo a la madre de este niño, y porque si ese medallón es real, tal vez podamos cambiar algo. Esa noche, Mateo durmió en el suelo sobre un petate que Rosa le dio. Hashké se quedó sentado junto a la puerta vigilando. No dormía. Nunca dormía del todo. Rosa se acostó en su cama, pero tampoco durmió mucho. Pensaba en Elena, en el agua, en don Valerio y sus hombres. Pensaba en las deudas que tenía, en cómo cada semana pagaba por agua que salía de la tierra que antes era de todos. Pensaba en el riesgo que estaba tomando. Si Valerio se enteraba de que había ayudado al apache y al niño, perdería todo. Pero algo en ella, algo que había estado dormido mucho tiempo, se había despertado. Una rabia silenciosa, una esperanza peligrosa. Al amanecer, Rosa despertó a Mateo. Le dio atole caliente y pan duro. Hashké ya estaba despierto, parado junto a la ventana, mirando la calle por una rendija de la cortina. «Hay hombres afuera», murmuró. Rosa se acercó. Miró. Eran 2 hombres a caballo, con rifles colgados de las sillas. Llevaban el sombrero bajo y los ojos inquietos. «Son de Valerio», susurró Rosa. «Vigilan el barrio». Hashké se apartó de la ventana. «¿Siempre están aquí?» Rosa asintió. «Últimamente sí. Buscan a alguien que le debe dinero». Esperaron.
El sol subió y el calor se metió por las rendijas de la casa. Mateo sudaba. Rosa les dio más agua. Finalmente, cerca del mediodía, los hombres se fueron. Rosa miró por la ventana para asegurarse. Ahora, vamos ahora. Salieron por la puerta trasera. Caminaron pegados a las paredes, evitando la calle principal. Mateo iba entre Ashke y Rosa. Su corazón latía rápido. Tenía miedo, pero también algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Llegaron a la casa azul con puerta verde. Rosa tocó suave. Esperaron. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte. Se escucharon pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió apenas. Un ojo viejo y desconfiado los miró. ¿Qué quieren? La voz era rasposa, cansada. Rosa se inclinó hacia adelante. Don Jacinto, soy Rosa la lavandera. Necesito su ayuda. Es urgente. El ojo del viejo se movió mirando a Hashke y a Mateo. Un apache. Aquí no. Comenzó a cerrar la puerta, pero Rosa puso la mano. Por favor, es sobre Elena, la que trabajaba en la Posada García. Su hijo necesita justicia. El viejo se detuvo. Elena murió. Rosa asintió. Sí, y dejó a este niño. Él tiene derechos escritos, pero necesitamos que alguien los confirme. Usted llevó los registros. Don Jacinto abrió más la puerta. Era un hombre pequeño, encorvado, con el pelo blanco ralo y las manos temblorosas. Vestía una camisa vieja y pantalones remendados. Miró a Mateo. «¿Tú eres el hijo de Elena?» No era pregunta. Mateo asintió. El viejo suspiró. «Entren, rápido, antes de que alguien los vea». Se hicieron a un lado y entraron. La casa olía a papel viejo y a humedad. Había estantes con libros polvorientos y papeles amarillentos apilados por todas partes. Don Jacinto cerró la puerta y corrió el pestillo. Se volvió hacia ellos. «Muéstrenme qué tienen». Hashke sacó el medallón y se lo dio. El viejo se puso unos anteojos con vidrios gruesos. Examinó la inscripción. Sus labios se movían leyendo en silencio. Finalmente levantó la vista. «Esto es auténtico. Reconozco la letra del padre Anselmo. Él hacía estas inscripciones hace 30 años. Miró a Mateo. «¿Sabes lo que dice aquí, muchacho?» Mateo negó con la cabeza. Don Jacinto leyó en voz alta. «Mateo Mendoza, hijo de Elena Mendoza, bautizado en esta parroquia, heredero del derecho de agua del rancho San José de los Mendoza, según testamento de don Aurelio Mendoza». El viejo bajó el medallón. «Tu bisabuelo era Aurelio Mendoza. Él recibió tierras y derechos de agua por 20 años de servicio al patrón grande de estos lados. Cuando el patrón murió, las tierras se dividieron, pero los derechos de agua quedaron registrados a perpetuidad para la familia Mendoza». Rosa se llevó una mano al pecho. «Entonces el niño tiene derecho real». Don Jacinto asintió despacio. «Sí, pero hay un problema. Don Valerio controla ese ojo de agua ahora. Dice que lo compró hace 10 años, cuando no apareció ningún heredero. Tiene papeles que parecen legales». Hashke dio un paso adelante. «Pero este medallón es anterior. Es prueba de derecho más viejo». Don Jacinto se quitó los anteojos y se frotó los ojos cansados. «En teoría sí. Pero don Valerio no es hombre que se deje quitar nada sin pelear. Tiene dinero, tiene hombres, tiene influencia». Miró a Rosa. «Tú lo sabes. ¿Has visto lo que hace a los que se le oponen?» Rosa asintió. Había visto familias echadas de sus casas, hombres golpeados, mujeres humilladas. Don Valerio no era el diablo, pero se le parecía bastante. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo con voz pequeña. Don Jacinto se quedó pensando. Caminó hasta uno de los estantes y sacó un libro grande y viejo. Lo puso sobre la mesa. Pasó las páginas amarillentas con cuidado. «Aquí, los registros del pueblo de 1865. Miren», señaló una entrada escrita con tinta descolorida. «Don Aurelio Mendoza. Derecho de agua reconocido por el alcalde don Sebastián Ortiz». Siguió buscando. Sacó otro libro.
Y aquí en 1872, confirmación del derecho por el nuevo alcalde. Rosa se inclinó sobre la mesa. ¿Eso es suficiente? Don Jacinto cerró los libros. Es suficiente si se presenta correctamente. Hay una ley, vieja pero vigente, que dice que los derechos de agua no pueden ser vendidos si hay herederos directos vivos. Valerio pudo haber comprado la tierra, pero no el agua. No si existía un heredero. Miró a Mateo. Tú eres ese heredero. Hashké cruzó los brazos. ¿Cómo se hace valer eso? Don Jacinto suspiró. Hay que presentarlo ante el Consejo del Pueblo, pedir una audiencia pública, mostrar el medallón, los registros, testigos si los hay, y rezar para que el Consejo no esté completamente en el bolsillo de Valerio. Rosa rió sin ganas. La mitad del Consejo le debe dinero, la otra mitad le tiene miedo. Don Jacinto asintió. Por eso no será fácil, pero es la única manera legal. Se quedaron en silencio. Mateo miraba el medallón que don Jacinto había puesto sobre la mesa. Era pequeño, gastado, apenas brillaba, pero de repente parecía enorme, parecía pesar como una piedra de molino. Mi madre guardó esto toda su vida, dijo con voz quebrada. Lo cuidó, y nunca usó el derecho porque tenía miedo. Levantó la vista. Yo también tengo miedo, pero si no hago nada, ella guardó esto para nada. Rosa puso una mano en el hombro del niño. Tu madre te protegió guardándolo en secreto. Ahora nosotros te protegemos usándolo. Miró a don Jacinto. ¿Cuándo puede ser la audiencia? El viejo se rascó la barbilla. El consejo se reúne cada 15 días. La próxima reunión es en 5 días. Puedo pedir que incluyan este asunto en el orden. Miró a Hashké. Pero tú no puedes aparecer en público. Un apache en el pueblo levanta sospechas. Ya bastante complicado es sin eso. Hashké apretó la mandíbula pero asintió. Sabía que el viejo tenía razón. Su presencia traería más problemas que ayuda. Me quedaré cerca, vigilando. Don Jacinto asintió. Bien, Rosa, el niño se queda contigo estos días. Yo preparo los documentos y la petición. Rosa tragó saliva. 5 días con Mateo en su casa. 5 días esquivando a los hombres de Valerio. 5 días para que todo saliera bien o todo se fuera al infierno. Está bien. Salieron de la casa de don Jacinto por separado. Primero Rosa y Mateo, caminando como si fueran a lavar ropa al río. Luego Hashké tomando calles traseras, desapareciendo entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Mateo miraba atrás buscándolo, pero el apache ya no se veía. Rosa le apretó la mano. Está bien, él sabe cuidarse. Los 5 días fueron eternos. Mateo se quedaba en la casa de Rosa sin poder salir. Miraba por la rendija de la cortina viendo pasar la vida del pueblo. Niños jugando, mujeres cargando agua, hombres a caballo. Rosa salía temprano a trabajar lavando ropa en el río. Volvía al mediodía con las manos rojas y agrietadas. Le traía comida a Mateo, tortillas y lo que podía conseguir. Hablaban poco. Los dos estaban nerviosos. Los dos pensaban en lo que vendría. Una tarde Rosa llegó con el rostro pálido. Se sentó en la cama temblando. Los vi, dijo con voz baja, a los hombres de Valerio. Estaban preguntando por un niño que viaja con un apache. Mateo sintió que el miedo le apretaba la garganta. ¿Qué dijiste? Rosa lo miró. Nada. No me preguntaron a mí, pero están buscando. Alguien los vio cuando llegaron al pueblo. Esa noche ninguno de los dos durmió. Rosa se sentó junto a la puerta con un cuchillo de cocina en las manos. Mateo se acurrucó en el petate con el medallón apretado contra el pecho. Afuera se oían pasos, voces, caballos. Cada ruido era una amenaza, cada sombra un peligro. Pero la noche pasó sin que nadie tocara la puerta. Al 4.º día, don Jacinto vino a la casa. Traía papeles enrollados bajo el brazo. «¿Está listo?», dijo. La petición fue aceptada. Mañana a las 4 de la tarde, en el salón del consejo. Miró a Mateo.
Tienes que estar allí. Tienes que mostrar el medallón y contar tu historia. Mateo asintió, aunque le temblaban las manos. Don Jacinto se volvió hacia Rosa. Tú también, como testigo, conociste a Elena. ¿Puedes confirmar la identidad del niño? Rosa asintió. Estaré allí. Don Jacinto se fue tan rápido como había llegado. Rosa cerró la puerta y se apoyó contra ella. Mañana, susurró, mañana se acaba esto de una forma u otra. Mateo la miró. ¿Y si no funciona? ¿Y si don Valerio gana? Rosa se arrodilló frente al niño. Le tomó las manos. Entonces huimos. Nos vamos lejos. Pero al menos lo intentamos, al menos le dimos pelea. El quinto día llegó con un cielo pesado, gris, como si fuera a llover aunque no llovía. Mateo se bañó con agua fría que Rosa le trajo en una tina. Se puso ropa limpia que ella le había conseguido, pantalones y camisa que le quedaban grandes, pero eran lo mejor que tenía. Rosa se peinó el pelo en una trenza apretada y se puso su mejor vestido, uno azul descolorido, pero sin agujeros. Se veían como lo que eran, gente pobre pero digna, gente que no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Salieron de la casa a las 3 de la tarde. Caminaron hacia el centro del pueblo. Mateo llevaba el medallón escondido en el bolsillo. Sentía el metal tibio contra su pierna. La gente los miraba pasar, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. El salón del consejo estaba en el edificio más grande del pueblo, de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y puertas pesadas de madera. Mateo nunca había entrado allí. Don Jacinto los esperaba en la puerta. Llegaron. Bien. Los guió adentro. El salón era grande, con techo alto y vigas de madera. Había bancas a los lados y una mesa larga al frente donde se sentaban los miembros del consejo. 5 hombres viejos con caras serias y trajes oscuros. Y sentado en la primera fila de bancas, con las piernas cruzadas y una sonrisa fría en los labios, estaba don Valerio. Era un hombre de unos 50 años, alto, con bigote negro y ojos de halcón. Vestía traje caro, sombrero de fieltro, botas de cuero reluciente. Tenía las manos llenas de anillos de oro. Cuando vio entrar a Mateo, la sonrisa se le hizo más grande. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un gato que acaba de ver a un ratón. Mateo sintió que las piernas se le volvían agua, pero Rosa le puso una mano en la espalda. «Camina», susurró. Mateo caminó. Se sentaron en las bancas del otro lado. Don Jacinto fue al frente y habló con los miembros del consejo. Mateo no escuchaba las palabras. Solo veía las bocas moviéndose, las manos gesticulando. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Finalmente uno de los consejeros, un hombre gordo con papada que le colgaba, golpeó la mesa con un martillo. «Comenzamos». Don Jacinto se puso de pie. «Señores del consejo, traigo ante ustedes un caso de derecho de agua. Este niño, Mateo Mendoza, es heredero legítimo del ojo de agua del antiguo rancho San José de los Mendoza». Hubo murmullos. Don Valerio se inclinó hacia adelante con interés. Don Jacinto continuó. «Presento como prueba este medallón bautismal que lleva inscrito el derecho, así como los registros del pueblo que confirman ese derecho desde 1865. Puso el medallón y los libros sobre la mesa. Los consejeros se inclinaron para ver. Don Valerio se levantó. «Con permiso del consejo». Su voz era suave, educada, peligrosa. «Eso que el señor Jacinto presenta es una antigüedad sin valor legal. Yo compré el rancho San José completo, incluyendo el ojo de agua, hace 10 años. Tengo escrituras, tengo papeles firmados ante notario». Sacó de su chaqueta unos documentos doblados. «Aquí están». Los puso sobre la mesa. Los consejeros los revisaron. Uno de ellos, un hombre delgado con anteojos, habló. «Don Valerio tiene razón. Estas escrituras son legales, están registradas». Don Jacinto asintió.
Pero esas escrituras no invalidan un derecho anterior. La Ley de Aguas de 1867 es clara. Los derechos de agua no se pueden vender si hay herederos directos vivos. Don Valerio compró tierra, no agua. Don Valerio rió. Fue una risa corta, seca. ¿Y dónde estaban esos herederos cuando yo compré? Nadie apareció, nadie reclamó. El rancho estaba abandonado. Don Jacinto miró a Mateo. El heredero era un niño. Su madre lo protegió manteniéndolo lejos porque sabía que hombres sin escrúpulos intentarían arrebatarle lo que era suyo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Don Valerio entrecerró los ojos. «Me está llamando hombre sin escrúpulos, Jacinto». Su voz era peligrosa ahora. Don Jacinto lo miró sin parpadear. «Estoy diciendo que este niño tiene derechos anteriores a su compra. Y la ley lo protege». El consejero gordo golpeó la mesa otra vez. «¡Orden! Don Jacinto, ¿tiene testigos de la identidad del niño?» Don Jacinto señaló a Rosa. «Ella conoció a la madre. Puede confirmar». Rosa se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero mantuvo la voz firme. «Yo conocí a Elena Mendoza. Trabajamos juntas hace años. Ella me habló de su hijo, de este medallón, del derecho de su familia». Don Valerio se volvió hacia ella. «Tú eres Rosa la lavandera. Me debes 3 meses de agua». Rosa palideció, pero asintió. «Sí, le debo, pero eso no cambia la verdad». Don Valerio sonrió. «La verdad es que tu testimonio vale poco cuando me debes dinero. Cualquiera diría que estás mintiendo para librarte de la deuda». Rosa apretó los puños. «No estoy mintiendo». Pero algunos consejeros murmuraban. Don Jacinto intervino. «El testimonio de Rosa puede ser corroborado por otros. Yo mismo vi los registros de bautizo de Elena Mendoza en los archivos de la iglesia. El niño es quien dice ser». El consejero de los anteojos habló. «Aun si el niño es heredero, ¿cómo sabemos que su derecho prevalece sobre la compra de don Valerio? Son 2 documentos legales en conflicto». Don Jacinto tomó uno de los libros viejos. «Porque la ley de 1867 es explícita. Cito: los derechos de agua otorgados por servicio o herencia no pueden ser anulados por compra de tierra si existe descendiente directo del titular original». Señaló la página. «Está aquí, escrito». Don Valerio se acercó a la mesa. Tomó el libro, leyó, su rostro se endureció. «Esta ley es vieja. Nadie la usa ya». Don Jacinto asintió. «Pero sigue vigente. No ha sido derogada». Don Valerio dejó el libro con fuerza sobre la mesa. «Entonces propongo que se derogue, o que se aplique con sentido común. Este niño no tiene cómo trabajar ese ojo de agua, no tiene tierras alrededor. ¿Qué va a hacer? ¿Vender el agua?». Se volvió hacia Mateo con desprecio. «Es un niño huérfano sin nada, sin familia, sin recursos». Mateo se puso de pie. No sabía de dónde sacó el valor, pero se puso de pie. «Tengo familia». Su voz sonó pequeña en el salón grande pero clara. «Mi madre era mi familia. Y ella me dejó esto porque quería que yo tuviera un futuro. No voy a vender el agua, voy a usarla. Para mí y para los que la necesitan». Don Valerio lo miró con ojos fríos. Bonitas palabras, pero las palabras no riegan cultivos ni llenan estómagos. Se volvió hacia el consejo. «Señores, sean realistas. Yo he mantenido el pueblo con agua durante 10 años. He invertido en pozos, en canales, en infraestructura. Este niño solo tiene un medallón viejo». El consejero gordo asintió. «Don Valerio tiene razón en eso. No podemos desestabilizar el suministro de agua del pueblo por un reclamo basado en leyes antiguas». Don Jacinto abrió la boca para protestar, pero en ese momento se abrió la puerta del salón. Todos se volvieron. Entró un hombre viejo, muy viejo, apoyándose en un bastón. Vestía sotana negra polvorosa. Era el padre Anselmo, el sacerdote que había bautizado a Mateo según el medallón. Todos creían que estaba muerto. El padre Anselmo avanzó despacio hacia el frente. El silencio era absoluto. Cuando llegó a la mesa miró a los consejeros.
Escuché que hablaban de un medallón que yo grabé hace muchos años. El consejero gordo tartamudeó. Padre Anselmo, pensábamos que ya no estaba entre nosotros. El viejo sacerdote sonrió con labios secos. Dios no me ha llamado todavía. Vivo en la misión abandonada del norte. Vine porque don Jacinto me mandó recado. Miró el medallón sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas. Sí, esta es mi letra. Yo lo grabé. Recuerdo a Elena Mendoza. Recuerdo cuando bautizó a su hijo. Le di este medallón porque su abuelo me lo pidió antes de morir. Me pidió que protegiera el derecho del niño. Don Valerio dio un paso hacia el sacerdote. Con todo respeto, padre, usted es muy viejo. Su memoria puede fallarle. El padre Anselmo lo miró con ojos que todavía tenían fuerza. Mi memoria está intacta, don Valerio, y recuerdo más cosas. Recuerdo, por ejemplo, que su apellido no siempre fue Valerio. El salón se llenó de murmullos. Don Valerio se puso rígido. No sé de qué habla. El padre Anselmo se volvió hacia los consejeros. Don Valerio se cambió el apellido hace 20 años cuando llegó aquí. Antes se llamaba Sebastián Mendoza. Los murmullos se volvieron gritos. Don Jacinto se quedó con la boca abierta. Rosa miró a Mateo. El niño no entendía qué pasaba. El padre Anselmo continuó. Sebastián Mendoza era el hijo menor de Aurelio Mendoza, el que se fue del rancho cuando heredaron las tierras, el que juró que volvería a reclamar lo que era suyo. Don Valerio, o Sebastián, o quien fuera, tenía el rostro rojo de ira. Eso no prueba nada. El padre Anselmo asintió. No, pero sí prueba que usted sabía del derecho de su sobrino nieto. Sabía que existía un heredero, y aún así compró las tierras ocultando ese conocimiento. Se volvió hacia Mateo. Este niño es su familia, es su sangre. El silencio cayó como losa de piedra. Don Valerio miraba al sacerdote con odio puro. Finalmente habló, con voz estrangulada. Ese niño es hijo de nadie. Su madre ni siquiera sabía quién era el padre. El padre Anselmo negó con la cabeza. Su madre sí sabía, y yo también. El padre era Tomás Mendoza, su sobrino, el hijo de su hermano mayor. Elena y Tomás se amaban, iban a casarse. Pero Tomás murió en un accidente antes de que naciera el niño. Don Jacinto buscó en sus libros, encontró una página. Aquí, Tomás Mendoza, muerto en 1879, hijo de... Levantó la vista hacia don Valerio, de su hermano Fernando. Don Valerio retrocedió como si lo hubieran golpeado. El consejero de los anteojos habló con voz temblorosa. Don Valerio, ¿es esto cierto? Usted es tío abuelo del niño. Don Valerio no respondió. Se quedó allí parado con las manos apretadas en puños. El padre Anselmo se acercó a Mateo, puso una mano en su cabeza. Este niño es el último Mendoza en línea directa. Es heredero legítimo no solo del Ojo de Agua, sino de todas las tierras que don Valerio compró, sabiendo que había heredero. Se volvió hacia el consejo. Exijo que se haga justicia. El consejero gordo se limpió el sudor de la frente. Esto cambia todo. Si don Valerio ocultó información sobre herederos para comprar las tierras, la compra puede ser anulada. Don Valerio explotó. Ustedes me deben, todos me deben. Sin mi agua se morirían de sed. El consejero de los anteojos se puso de pie. Y por esa agua nos cobra como si fuéramos animales. Tal vez es hora de que alguien más controle ese recurso. Don Valerio miró alrededor del salón. Vio caras que antes le temían ahora mirándolo con algo diferente, algo como desprecio. Se dio cuenta de que había perdido. El consejo se retiró a deliberar. Mateo, Rosa, don Jacinto y el padre Anselmo esperaron afuera. Don Valerio se fue sin mirar a nadie, montó en su caballo y partió levantando polvo. Rosa abrazó a Mateo. El niño temblaba. ¿Qué va a pasar ahora? El padre Anselmo sonrió. Ahora se hace justicia, hijo. Don Jacinto asentía, pero su cara mostraba preocupación.
Valerio no se va a quedar quieto. Es hombre peligroso. Después de 1 hora, el consejo volvió a llamarlos. Se sentaron en sus lugares. El consejero gordo habló. Hemos deliberado. A la luz de la evidencia presentada, especialmente el testimonio del padre Anselmo sobre el ocultamiento de información por parte de don Valerio, determinamos que, primero, el niño Mateo Mendoza es heredero legítimo del derecho de agua del ojo del rancho San José. Segundo, ese derecho prevalece sobre cualquier compra posterior. Tercero, se ordena que el ojo de agua sea devuelto al control del niño bajo tutoría hasta que alcance la mayoría de edad. Rosa gritó de alegría. Don Jacinto cerró los ojos aliviado. Mateo no podía creer lo que escuchaba. El consejero continuó. Respecto a las tierras, se abre investigación sobre la legalidad de la compra de don Valerio. Mientras tanto, se ordena que el acceso al agua sea compartido equitativamente entre los pobladores que lo necesiten, bajo administración de un comité designado. Golpeó con el martillo. Así queda resuelto. Salieron del salón a la luz del atardecer. Mateo llevaba el medallón colgado del cuello ahora visible, sin esconder. Rosa lloraba de felicidad. Don Jacinto les dio la mano a ambos. Lo lograron, lo hicieron. El padre Anselmo bendijo a Mateo con la señal de la cruz. Tu madre estaría orgullosa. Mateo asintió. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Sí, susurró, lo estaría. Esa noche durmió en la casa de Rosa por última vez. Al día siguiente don Jacinto lo llevaría al rancho, al ojo de agua que ahora era suyo. Rosa le había preparado un morral con comida y ropa. Te voy a extrañar, niño. Mateo la abrazó. Ven conmigo, al rancho. Puedes vivir allí, ayudarme. Rosa lo miró sorprendida. ¿De verdad? Mateo asintió. ¿De verdad? Eres mi familia ahora. Jasqué apareció en la madrugada. Entró por la ventana sin hacer ruido. Mateo despertó y lo vio sentado en el suelo junto al petate. Sabía que ganarías, dijo el apache. Su voz sonaba casi orgullosa. Mateo se sentó. Don Valerio es mi tío abuelo. Jasqué asintió. Lo sé. Estuve escuchando afuera del salón. Se quedaron en silencio un momento. Luego Jasqué habló. Cumplí mi promesa a tu madre. Ahora me voy. Mateo sintió pánico. No, quédate. Ven con nosotros al rancho. Jasqué negó con la cabeza. No es mi lugar. Yo pertenezco allá. Señaló hacia las montañas. Pero vendré a visitarte, a ver que uses bien esa agua. Sonrió apenas. Sacó algo de su morral. Era una pequeña figura tallada en madera. Un águila. Para que recuerdes, el águila ve lejos, ve peligros antes de que lleguen. Sé como el águila. Le dio la figura a Mateo. El niño la tomó con manos temblorosas. Gracias, por todo. Jasqué puso una mano en su hombro. Tu madre te dio la vida. Yo solo te di un empujón para que la vivieras. Se levantó. Fue hacia la ventana. Se volvió una última vez. Sé fuerte, sé justo, y no olvides que el agua es vida. Cuídala como se cuida a un hijo. Dicho esto, salió por la ventana y desapareció en la oscuridad. Mateo se quedó mirando la figura del águila. Sintió que algo terminaba y algo comenzaba. Al amanecer, Rosa, don Jacinto, el padre Anselmo y Mateo partieron hacia el rancho. Llevaban un carro tirado por 2 mulas. Don Jacinto había conseguido provisiones, herramientas, semillas. El viaje duró 2 días. Cuando llegaron al rancho San José, Mateo vio el ojo de agua por primera vez. Era un manantial pequeño pero constante, que brotaba entre piedras antiguas. El agua era clara como cristal. Mateo se arrodilló y metió las manos. Estaba fría y dulce. Bebió. Supo a paz. Se quedaron. Rosa organizó la casa vieja del rancho. La limpió. La hizo habitable. Don Jacinto ayudó a establecer el comité de agua y a redactar reglas para su uso equitativo. El padre Anselmo bendijo el lugar.
y volvió a su misión. Mateo trabajó la tierra, plantó maíz, organizó turnos para que las familias del pueblo vinieran por agua. Don Valerio intentó causar problemas, pero el consejo lo mantuvo a raya. Con el tiempo, su poder se fue diluyendo como sal en agua. Pasaron los meses. El rancho prosperó. Mateo creció. Y cada vez que miraba el ojo de agua, pensaba en su madre, pensaba en Jashké, pensaba en todas las personas que lo habían ayudado, y entendía que el medallón no le había dado solo agua. Le había dado propósito, le había dado familia, le había dado futuro, y eso valía más que todo el oro del mundo.